Buenas. En la vida real, cuando uno quiere utilizar el algoritmo de Newton-Raphson, realmente no puede. ¿Por qué? Porque la derivada de una función habitualmente no está disponible cuando uno trabaja con datos experimentales. Lo único que tiene uno son datos y valores de una función que no necesariamente conoce explícitamente. Y todas las operaciones son aproximadas. Por tanto, no se puede utilizar el algoritmo de Newton-Raphson directamente porque no hay derivada que calcular. ¿Qué se hace? Pues, dado que todo es aproximado, se aproxima la derivada con algo semejante. Gráfica de la función f, que nosotros desconocemos. ¿En qué consiste gráficamente el método de Newton-Raphson? En que, dado un x0, o el xn, pero vamos a empezar en la semilla x0, dibujamos la tangente, que es esta recta que he puesto cortada a trazos. Y calculamos el punto de corte con el eje OX. ¿Qué ocurre si yo no tengo la derivada y por tanto no puedo calcular la tangente? Lo que hago es aproximar la tangente, que es la recta que corta en un único punto, por una secante, que es una recta que corta, entre comillas, en dos puntos. En lugar de utilizar un solo x0, tomo x0 y un valor cercano a x0, x1. En lugar de una semilla, tomo 2 y con esos dos valores, en lugar de la tangente, calculo la recta secante por los puntos correspondientes de la gráfica. Y en lugar de calcular el corte de la tangente con el eje x, calculo el corte de esa recta con el eje x. Ese es el siguiente punto, que es x2. Fijaos que empiezo con x0, x1, ya el siguiente es directamente x2. Esto se llama método de la secante por motivos obvios, porque en lugar de tangente utilizo la secante. Ahora, ¿cuál es la aproximación a la derivada? Si os acordáis de la definición de derivada como límite, o si os acordáis de la definición de derivada como primera aproximación lineal, o mejor aproximación lineal, la derivada de la función en un punto es aproximadamente, si x1 y x0 están relativamente cerca, que el cociente entre los valores de la función y la anchura. Voy a por una tiza. Estamos haciendo el cociente entre f de x1 menos f de x0, lo que sube, en este caso lo que baja la función en este intervalo, x1 menos x0. Ojo, porque el orden tiene que ser el mismo, fx1 menos x0, x1 menos x0. Si se hace al revés, pues al revés. La pendiente de esta recta. La recta que pasa por esos dos puntos. Utilizo esta aproximación. Bien, calculo x2. Y ahora, en lugar de utilizar x0 y x1, tomo x1 y x2 y repito el proceso para calcular x3. Parece que uno podría obtener resultados muy raros porque, daos cuenta, aquí empezaba cerca y de repente estos se han alejado. Pero, igual que pasa con el algoritmo de Newton-Raphson, si uno está en una situación más o menos razonable, el algoritmo de la secante funciona también con una convergencia cuadrática. No vamos a entrar en detalles, lo que me interesa es que entendáis el método y que memoricéis su algoritmo explícitamente. En general, una vez que hemos calculado n puntos, ¿cuál es el siguiente? Pues es la fórmula de Newton-Raphson, pero utilizando esa aproximación de la derivada. Es el punto en el que estaba, menos, ahora es el valor de la función en el punto, eso no ha cambiado, el valor de la función en el punto. Y ahora, en lugar de dividir por la derivada, dividimos por esta aproximación, donde en lugar de 1 y 0 tenemos n y n menos 1. Divido entre, fijaos, divido entre un cociente, por tanto, el numerador queda en el denominador y el denominador sube al numerador. F de xn menos f de xn menos 1
y lo que estaba aquí abajo sube aquí arriba, xn menos xn menos 1. Esto es el algoritmo de la secante, no ha cambiado prácticamente nada, lo único que tenemos que llevar la cuenta de 2 puntos, pero no tenemos la derivada. Vamos a enunciarlo explícitamente. Algoritmo de la secante. ¿Cuál es la entrada? La función, desde luego. 2 semillas. Que uno habitualmente toma cerca, a una décima, a una centésima, o a lo mejor tiene que tomar las que le dan. Hay veces en las que no hay más castañas que tomar lo que te dan. Un epsilon, una tolerancia, siempre, y un número máximo de iteraciones, también siempre. ¿Cuál es la salida? Pues, o bien, un valor en el que el valor de la función es menor que la tolerancia, así es como estamos definiendo la parada de nuestro algoritmo, la condición de parada, o un error si nos pasamos de iteraciones. Y el método es el mismo que el de Newton-Raphson, ya veréis. Pongo i igual a 1 porque no empezamos en 0, empezamos en 1, 2 semillas, 0 y 1. Y ahora la iteración de Newton-Raphson. Mientras el valor de la función sea mayor que epsilon, es decir, mientras no esté cerca de la raíz según me diga la tolerancia y no me haya pasado de cuentas del máximo número de iteraciones, calculo el siguiente. Xi más 1 es xi menos la fórmula, en lugar de ni, y ahora incremento el contador, y igual a i más 1. Fijaos que, ¿qué ocurre? Que si yo tenía xi y xi menos 1, que es lo que estaba utilizando para esta fórmula, ahora he calculado xi más 1, incremento i, entonces antes tenía estos dos en la memoria, cuando ahora incremento i, lo que me quedan son estos dos en la memoria, así que no tengo más que hacer. Se ha terminado el bucle, vuelvo a la condición de parada, sigo, y una vez que se ha terminado el bucle tengo que saber, ¿me he pasado del número de iteraciones? Devuelvo un error. Y si no me he pasado del número de iteraciones, devuelvo lo que es el valor de la raíz aproximada. Ese es el algoritmo de la secante. No hay ejercicios del algoritmo de la secante porque realmente es como el algoritmo de Newton-Raphson, pero más complicado. Quizá he enunciado alguno en mi lista de problemas, pero tampoco hay que darles muchas vueltas, es pura mecánica. Muchas gracias por vuestra atención.